Creo que a los campesinos, que son los que reciben los recursos directamente a través de la Secretaría de Agricultura del Estado, pero que es digamos, un programa en el que participa el gobierno federal y el gobierno del Estado, con este seguro catastrófico, pues lo que va a suceder es que ya no tengan pues, los escasos recursos, ¿no? que tenía este programa y que se distribuían a aquellas personas que desgraciadamente no podían tener, o que los fenómenos naturales les afectaban en sus cosechas. Aquí parece ser que más o menos andaba, se contrataba un seguro por más o menos 300 millones de pesos. Esto garantizaba alrededor de pues algunas 100,000 hectáreas. Pues esto ya no va a poder ser, ya no va a suceder a partir de este próximo año. Nosotros estamos planteando que sí no se desproteja a los productores en esta propuesta que le estamos haciendo al gobierno del Estado. Sin embargo, pues ya no se va a contar con ese recurso federal y eso pues va a disminuir el apoyo pues ahora sí al número de hectáreas y al número de productores y pues ahora sí se la van a tener que ver más difícil, vuelvo a repetir, ¿no? Obviamente que nosotros como sus compañeros, como sus dirigentes, como nuestros compañeros integrantes de las organizaciones, pues no los vamos a dejar solos. Nosotros los acompañamos siempre en su proceso productivo. Sin embargo, pues yo creo que vamos a tener que dar luchas más duras, ¿eh? Manifestaciones más, ahora sí, más nutridas, porque pues nosotros consideramos que recursos sí los hay. Este año, afortunadamente, en números, pues el presupuesto es superior al del 2019, ¿no? Sin embargo, pues la gran parte de ese recurso se está destinando a Sembrando Vida, se está destinando a la producción para el bienestar, que repito, pues no está teniendo ni los alcances, ni está teniendo, no va a tener los resultados que el gobierno piensa que van a tener, porque pues un árbol frutal o un árbol maderable, pues tiene, para poder llegar a una etapa productiva, pues son 4 o 5, no sé, en el caso de la madera son 15, 20 años, ¿no? Entonces eso pues no va a resolver. La gente existe, necesita alimentarse, necesita trabajar y las tierras aquí están. Entonces lo que se requiere es, pues ahora sí, pues impulsar, dar un mayor impulso a lo que ya se sabe, a lo que ya se produce. Es necesario acompañarlas con la técnica pues, que ayude a tener un mayor rendimiento y aprovechar toda la fuerza de los brazos de los campesinos, toda su fuerza de trabajo, porque puede esta tierra, como toda la tierra mexicana, pues tener rendimientos mayores. Sin embargo, hacen falta los insumos y hace falta la técnica que es la ciencia aplicada para poder tener cultivos resistentes y en mayor cantidad. Se necesita todo eso y eso no lo está viendo desgraciadamente el gobierno federal y bueno, pues yo creo que va a tener sus consecuencias porque pues no nos vamos a quedar callados, no vamos a quedarnos con hambre, la vamos a dominar ciertamente, pero nosotros vamos a protestar y vamos a exigir que finalmente haya recursos para los campesinos, para su producción, para su trabajo, para que puedan ellos vivir, pues ahora sí, trabajando y no pues solamente recibiendo una limosna que no les alcanza pues, prácticamente pues para nada productivo. Nosotros no estamos de acuerdo porque, bueno, si hemos dicho siempre que si hay corrupción o que si existió corrupción en los programas
que beneficiaban a los productores, que beneficiaban al campo en general o a la actividad agropecuaria, pues debe investigar y debe castigar a los culpables que pues hicieron mal uso de los recursos que estaban destinados a los campesinos. En este caso, si existe corrupción, pues debe atacar la corrupción y no debe, pues, ahora sí, pues detener la inversión en los programas, porque si bien es cierto que había problemas o se presentan problemas derivados, por ejemplo, de la naturaleza, eh, para que no haya un rendimiento como el que se ha proyectado, esperado en el campo, lo cierto que la actividad económica agropecuaria, que es primaria, ha sido de las que más se ha desarrollado en los últimos años y pues ha ayudado pues a que, por ejemplo, en el maíz, el maíz que se produce en México, prácticamente le dé de comer a todos los mexicanos y se importe aquel maíz que está destinado, por ejemplo, para la producción pecuaria, el maíz amarillo de los Estados Unidos. Pero México produce alrededor de 18, 19 millones de maíz, toneladas de maíz en cada temporada, bueno, en las dos temporadas, ¿no? De primavera-verano y otoño-invierno en los estados del norte del país. Y eso garantiza, repito, la alimentación de los mexicanos. Y con estas acciones, pues eso va a detenerse, va a tener una influencia negativa. Entonces, yo creo que el desarrollo agropecuario, agrícola en México, con todas esas cosas que él dice, pues ha tenido éxitos y lo que tiene que hacer es, pues, o el gobierno federal lo que debería de hacer es investigar ciertamente en dónde estuvieron los errores, pero no desmantelar pues ahora sí, los programas, pues que repito, han dado y siguen dando, ¿no? La alimentación a los mexicanos, a pesar de todos estos agravios que le está haciendo. Los campesinos ciertamente se ayudan y nos ayudamos de los programas para poder producir, pero aún y con todos estos problemas seguiremos produciendo. Sin embargo, ya no habrá, pues ahora sí, recursos en las familias de los campesinos, pues que puedan destinarse, repito, a la salud, a la vivienda, a, a, la comunicación, a la educación, ¿no? Y entonces, pues esto deteriora la vida pues de las familias, ¿no? Entonces, yo creo que no lo va a hacer, porque se nota que no tiene ese interés, eh, tiene una forma de gobierno que va en contra de los intereses del progreso, del desarrollo. Creo que su fanatismo en el sentido de que todos los demás están equivocados y solamente él está en lo correcto, pues eso no es cierto, no se aplica, ahora sí como él dice, no se aplica en la realidad mexicana. La realidad mexicana o la vida mexicana en la producción agropecuaria es histórica, tenemos muchos cultivos, tenemos muchos productos, pues somos privilegiados, muchos de estos no los tiene el mundo, y yo creo que los campesinos, a pesar de todos estos agravios, vamos a luchar porque los sigamos produciendo y tenemos que buscar, pues ahora sí, recursos en donde los encontremos, ¿verdad? Y para defender la producción que alimenta a nuestras familias. Eso lo vamos a hacer. Y bueno, pues ya veremos en los futuros tiempos, pues qué sucede con este gobierno, pero nosotros nos estamos organizando en Guerrero, construyendo esta gran fuerza del campo que se llama Fuerza Guerrerense, con esa visión. Es cierto, beneficiar, luchar y trabajar en favor de los campesinos para que estos tengan los insumos y sigan produciendo. Sin embargo, también tenemos claro que si el gobierno está agraviando a los intereses de los campesinos, pues todos los campesinos y muchas otras gentes más tenemos la obligación de cambiar este gobierno
con sus políticas, pues que están equivocados y que marchan en contra del desarrollo del campo. Nosotros, afortunadamente, los dirigentes de esta fuerza, o sí, de esta fuerza social, tenemos claro que pues no hay oportunidades ya. Con 2 temporadas, ¿verdad? Que en las que hemos visto el actuar y el punto de vista del gobierno federal, no solamente es el presidente de la República, pues ahí está el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, ahí se diferenciaba un poco el subsecretario de Agricultura porque sí tenía pues una visión un tanto más comprometida con los productores, ciertamente pues ahora sí basándose en el modelo productivo de este sistema, sí buscaba o tenía la idea de buscar la inversión privada al campo, sobre todo en el mango y en el café y en el coco. Había una proyección de venta a futuro. Estábamos organizándonos en eso. Se ve que pues, pero repito, yo creo que como este señor no estaba ahora sí caminando de la mano con estos otros funcionarios, pues lo quitaron y ya desaparece en la subsecretaría. Entonces, estos funcionarios, pues, yo creo que obedecen a ciertos intereses. Nosotros a lo mejor nos podemos equivocar, pero ¿qué pensamos? O sea, ellos quieren o tienen la idea de que nosotros seamos un país de consumidores de los recursos o de los productos que los Estados Unidos y otras naciones pues poderosas tienen, y pues hay que comprarles, ¿no? O sea, la idea de que hay que comprarles para que nosotros podamos consumir y podamos vivir. Sin embargo, pues repito, nosotros no estamos con esa idea. Tenemos los medios de producción, es la tierra, tenemos la fuerza de trabajo, es decir, los elementos para poder producir, y requerimos capital, es cierto, pero pues vamos a dar la lucha por el capital social para poder echar a andar estos elementos que constituyen eh, la fuerza productiva del Estado, y yo creo que tenemos que dar una lucha muy dura en contra de esta postura o esta impostura, ¿verdad?, de los gobiernos, del gobierno federal, eh, que repito, yo creo que no va a cambiar, o sea, no va a tomar otras medidas, no va a caminar por otra vía, ya dijo por dónde va, no cambia absolutamente el objetivo de sus proyectos, no cambia sus proyectos ni su objetivo. Entonces, pues a los campesinos este gobierno no les conviene. Así está, no conviene, y por lo tanto los campesinos, muchos de ellos que lo ayudaron a ser parte, a llegar a gobernar a México, pues tienen que, o estamos trabajando también con ellos, explicándoles pues en que debemos cambiarlo, a cambiarlo de acuerdo a los tiempos y con las leyes que, pues ahora sí que tenemos, para no violentar y no meter en problemas, no meterlos en problemas y no meter en problemas al Estado ni al país. Esta situación, yo repito, tiene 2 factores. Primero, nosotros lo vemos desde 2 puntos de vista. El campesino no es un campesino dependiente, sino requiere por ejemplo, de los insumos, porque como vivimos en un sistema de libre mercado, los insumos son caros. Por ejemplo, una buena semilla, un buen saco, bueno, un saco de buena semilla, pues anda entre los 3,000 pesos, ¿no? Para sembrar pues, una hectárea. Para poder, yo decía hace rato que para poder cultivar una hectárea, pues un productor necesita pues, alrededor de 20,000 pesos. 20,000 pesos que no los tiene. ¿Por qué? Pues porque, repito, no tiene un empleo, el campesino no tiene un empleo.
Si aquí tuviéramos empleo, pues a lo mejor ya no fuera necesario solicitar pues, ese tipo de insumos y de apoyos que en los programas del gobierno, tanto estatales, federales y municipales, pues echaban a andar. Yo conozco a los campesinos, por ejemplo, del norte, que ellos lo que solicitan en grandes extensiones de terreno, solicitan créditos y a la cosecha, pues pagan esos créditos y tienen una utilidad que les ayuda, pues, a garantizar una sobrevivencia para la siguiente temporada, ¿no? Pero eso no sucede en Guerrero. La situación, eh, empezando por el tamaño de la unidad productiva, que es de 1 hectárea, que es de 2 hectáreas, pues no les ayuda para ser parte de una actividad productiva. Es una producción de autoconsumo, yo decía, solamente para su familia. Eso es en primer lugar. No hay empleo, no hay ahorros. Segundo, eh, pues está dentro de las leyes del gobierno mexicano, pues que los recursos que se tienen o que el Estado obtiene a través de los impuestos, pues deben de regresarse en cierta cantidad en programas, en beneficios para el desarrollo social de los mismos mexicanos. Y eso no es solamente, no es exclusivo de México, es exclusivo del mundo. Entonces, precisamente la Zagarpa como institución, o la SADER ahora como institución, o las instituciones que forman parte de los gobiernos, tienen precisamente programas para ayudar han creado programas para ayudar pues ahora sí, a los productores más vulnerables, porque a los que tienen grandes extensiones de tierra y tradicionalmente han tenido pues un capital, pues repito, requieren de otro tipo de ayudas, de otro tipo de apoyos, en este caso créditos. Sin embargo, pues precisamente porque no hay una igualdad, mucho menos sí, una similitud, no podemos compararlos, pues se han creado estos programas no solamente, repito, en México, sino en todo el mundo y recomendados también por los organismos internacionales que tienen que ver con el desarrollo de las naciones. No sé, hablemos del Fondo Monetario, hablemos pues de la FAO, que es una parte de las Naciones Unidas, pues que recomienda a los gobiernos incentivar la producción, pues para que no pongan en riesgo la vida o la alimentación, no haya hambruna, no haya problemas de ese tipo, y recomienda a los gobiernos que se implementen programas para poder producir, para que los campesinos produzcan y aprovechen las tierras. Entonces, no es una dependencia, digamos, atenida, ¿verdad? Oportunista, sino pues creo que es un cumplimiento de las leyes que este país tiene, leyes también en las que el mundo se desenvuelve, se desarrolla y desgraciadamente eh, quienes tuercen este fin, pues son los gobernantes en turno, porque no vamos a hablar solamente de la cuarta transformación, sino hablemos de 10 años, no sé, del 2010 a la fecha, pues prácticamente pues se ha reducido el presupuesto, pues no sé, de 200,000 millones, 170,000 millones de pesos por esos años, a 60, a 50 y tantos mil millones de pesos. Es decir, pues una cantidad enorme, ¿no? Casi el 60% de los recursos que antes, que en el 2010 se destinaban al campo. O sea, tanto el gobierno, los gobiernos panistas, priistas y ahora los morenistas, pues le han quitado muchos recursos de esos recursos que no los producen ellos, que los producimos los mexicanos y que se los entregamos a través de los impuestos. Entonces, repito, creo que no están así las cosas, no es una dependencia oportunista, repito, es una necesidad, pero además es una aplicación de la ley, ¿verdad? Tanto nacional como internacional, pues para que se pueda garantizar la alimentación, ¿no? Porque
pues este sistema en el que vivimos, pues privilegia la riqueza para unos cuantos y la pobreza para los demás. Y entonces se supone y se entiende que el Estado, pues la pobreza que luego trae consecuencias u otros fenómenos muy graves como, pues ahora sí, como la falta de alimentación, que puede provocar daños muy graves a la población, pues tiene que ver, tiene que revisar, tiene que garantizar que esas personas no caigan en problemas pues que puedan causarles un dolor pues muy grave, muy grande, porque creo que la civilización, pues bueno, la alimentación es un derecho universal, así como la educación y como la salud. Entonces, precisamente, estas son conquistas de la humanidad, de la civilización, y quienes las entendemos, pues vamos a luchar por ellas y porque se cumplan las leyes.